Qué bueno es adorar a nuestro Dios y que sea ese tiempo de alabanza, que es para Él, no para nosotros, sino para Él, que prepare nuestros corazones para recibir de manera adecuada su palabra. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¿Bien? Muy bien, a los que hoy nos visitan tal vez por primera vez o que hace días no nos veíamos, bienvenidos a la iglesia o comunidad cristiana del Redil. Esperamos que pueda usted no solo a través de las canciones que acabamos de dirigir a Dios, sino a través de su palabra, conocer el plan y el propósito de Dios para su vida. Entender qué es lo que Dios anhela hacer a través de la iglesia. Es importante la iglesia. Estamos corriendo el peligro de que las personas dejen de ir a la iglesia porque es más cómodo desde casa y virtualmente. Ya hay iglesias virtuales. Ya nos hemos encontrado con la sorpresa de hablar con pastores que tienen esas iglesias virtuales. Ya no tienen iglesias donde las personas van presencial. Entonces, sigo pensando que en la iglesia, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, hay algo especial, hay algo diferente de que yo esté desde mi casa frente a una pantalla de televisión o un computador. Hay algo especial cuando nos reunimos, cuando compartimos unos a otros y cuando hacemos lo que generalmente hacemos antes de iniciar una predicación, es ¿qué? Ya adoramos, ¿qué sigue? Saludarnos. Póngase de pie, diríjase a alguien que usted no conoce o que no ha visto hace días y por favor salúdelo y dele la bienvenida a nuestra comunidad. Mi hermano, ¿cómo vamos a estar? ¿Todo bien? Sí, Señor, gracias a Dios, qué bueno. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, o no puedo estar por allá porque es una gripa, que Sí. te digo que, pero en mi corazón sí Amén. está y ahora por la fortaleza de ustedes. Amén, muchas gracias. A tomar entonces nuestros lugares para que nos introduzcamos en el estudio de este pasaje de hoy. Los que de pronto no han estado siguiendo las enseñanzas, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, o como algunos le llaman, los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien está obrando a través de los apóstoles. ¿Para qué? Para la expansión del Evangelio allí en ese tiempo de la iglesia primitiva. Y hoy vamos a estar allí en el capítulo 14 de este libro de los Hechos. También se dice de él, se sigue escribiendo hasta hoy. Nosotros estamos haciendo historia, predicando el Evangelio hoy es que 25 de junio del 2023, en el Retiro Antioquia en Colombia. Estamos haciendo historia. Estamos transmitiendo la palabra de Dios a otros, así que este libro se sigue escribiendo y el Espíritu de Dios que guió a estos
hermanos o discípulos de Cristo es el mismo que nos guía hoy. Y es el mismo que sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. Eso es lo especial. Cuando anhelamos en nuestro corazón que Dios nos use. Dios nos puede usar para orar por alguien, por su necesidad. Nos puede usar también para liberar de un demonio a alguien. Hay muchas personas todavía bajo la opresión de Satanás, y también nos puede usar para dar una palabra de aliento, ¿cierto? Una palabra de bendición, poder también ayudar de muchas formas, de servirle a otros. Eso es una forma en que Dios nos usa y Él recibe la gloria. Entonces nos dábamos cuenta cómo la intención de Pablo al principio fue llevar el evangelio a los judíos, a los de su raza, a los de su nación, pero ellos sintieron envidia por todo lo que estaba ocurriendo, cómo la gente estaba siguiendo a los del camino, que ya nos dimos cuenta que en Antioquía de Siria fueron llamados por primera vez como cristianos. Entonces, esto causó un choque, y ante esa reacción de los judíos ante el mensaje de Dios, Pablo con Bernabé, que aquí Lucas, el escritor de Hechos, los llama apóstoles, se sacuden. ¿Para qué se sacudían en ese tiempo las sandalias? Pero tenía mucho más significado que limpiarse el polvo, sí. Exacto. Era quitarse la responsabilidad de la condenación, del juicio que venía sobre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de los que todavía no conocen de Cristo. Porque nosotros somos los que tenemos el mensaje. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la verdad. Porque la verdad que el mundo considera relativa, la verdad, según la Biblia, es absoluta. Y la verdad es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque consideramos que Cristo es Dios, que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible, que Cristo dijo o fue quien y es quien dijo ser. Él dijo: yo voy a dar mi vida y voy a volver a tomarla. Murió y resucitó. Así que Él realmente cumplió lo que prometió. ¿Por qué? Porque es Dios y Él es el único que puede hacer promesas, porque las puede cumplir. Nada interfiere para que Dios cumpla o lleve a cabo sus propósitos. Entonces ellos se sacuden las sandalias o el polvo y se van a los gentiles, es decir, al pueblo no judío. Quiero terminar o también empezar con los dos últimos versículos del capítulo 13, donde dice: ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies. Mire, ¿para qué es esto? En señal de protesta contra la ciudad. Y se fueron a Iconio. Y los discípulos, ¿cómo quedaron? Llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y continúa allí. Quiero que me siga por favor ahí en su Biblia. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía. Iban en el Shabbat, el día sábado. Pero eso era para aprovechar que allí habían judíos y gentiles, es decir, prosélitos reunidos. ¿Para qué? Para hablarles el evangelio. Dice: y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Eso era un tiempo muy especial, ¿no? El que usted se parara en un lugar a predicar y la gente se convirtiera a Cristo por multitudes. Imagínense, Pedro predicó y en el primer sermón se convierte en 5,000. En el segundo, 3,000, 8,000 en 2 predicaciones. Uy, Dios. Y hoy en día tenemos que predicar como 5,000 sermones a ver si se convierte uno. Y no es que Dios no obre, no. Estas fueron formas distintas en que Dios obró
para que la iglesia creciera y el imperio romano pues no la extinguiera asesinando a tanto cristiano, ¿cierto? Entonces dice que, pero, aquí hay un pero en el verso 2, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo. Otras versiones dice, y crearon odio en ellos contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo. Vea que a pesar de que les estaban haciendo oposición, ellos pasaron bastante tiempo hablando, ¿de qué forma? Valientemente. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que da eso? El Espíritu Santo. ¿Qué es? Denuedo. Cuando usted tenga miedo de compartir el Evangelio por la reacción que tendrá la demás gente o las personas, diga, Señor, dame denuedo, es decir, valentía, que yo sea arrojado, que yo sea una persona que no tema el que dirán, porque hoy cuidamos mucho la reputación y la apariencia, entonces no queremos ser rechazados. Tenemos un ídolo llamado, que ahora lo vamos a ver aquí, llamado aceptación. Queremos ser aceptados. Y hay cantidades de minorías buscando ser aceptados. Y ya estamos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Tenemos una identidad en Cristo. Ya Dios nos ha dado valor. No tenemos que andar buscando cosas en este mundo porque ya las tenemos en Cristo. Entonces dice que hablando valientemente el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo que señales y prodigios por medio de ellos. ¿Quién? Que eso nos quede claro, por favor, amigos y hermanos. ¿Quién hace los milagros? ¿A través de quién? De sus hijos, de su iglesia. Que no se nos olvide, porque como seres humanos tenemos la tentación de que si yo oro por alguien que está en una silla de ruedas y se levanta, yo fui el que oré por él. Y empezamos a dar testimonio, yo oré por alguien y se paró. En vez de decir, Dios lo sanó. Tristemente, muchos de los testimonios que se dan en un púlpito son muy centrados en la persona. Otros dicen, yo me he ganado a muchos para Cristo. No, Dios me ha usado para que muchos lleguen a Él, porque ahora vamos a leerlo, Él abre las puertas del Evangelio para que la gente llegue. Dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles, ¿cierto? Mire que en la religión y en la política siempre ha habido divisiones. Unos están con este, otros están con este, otros les parece mejor esta, otros les parece mejor lo demás. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Imagínense, estos salían de la sinagoga y empezaban a confabularse y a crear un complot para matar esos dos apóstoles y los que también estaban dispuestos a seguir ese mensaje. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. ¿Qué problema con personas que se les dice, cállense, no sigan predicando, pero no hay quien los pare? Y eso sucedía en esa época. No había nada que parara el anuncio de las buenas noticias de salvación. Y en el verso 8 dice que allí en Listra vivía un hombre que estaba era lisiado de nacimiento. Este hombre no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado y estaba escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para sanarlo o para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia,
Los dioses que han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Esto es idolatría. Que usted tome a seres humanos de carne y hueso, comunes y corrientes, le haga una estatua y los adore. Y les prenda velas, les ponga flores, todo eso es idolatría. Y eso es abominable delante de Dios. Y eso lo sabía Pablo. Mire, a Bernabé entonces lo llaman Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios, imagínense. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Es decir, no hagan esto. Eso era detestable a los ojos de Dios y era lo que todas las naciones paganas hacían permanentemente. Ofrecer no solo animales, sino ofrecer personas, en algunos casos bebés, para que estos dioses aplacaran su ira o para que bendijeran las cosechas, para que hubiese fertilidad entre los hombres y las mujeres y se pudieran procrear, y creían que todo esto hacía que estos dioses obraran a favor de ellos. Entonces dice él: Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Mire que Pablo no podía referirse a la ley, a Moisés, a los salmos o a los profetas. ¿Por qué? Porque esto era gente que desconocía la religión judía. Entonces, ¿a qué apela uno cuando usted le va a predicar a alguien que no ha escuchado nunca de Jesús, que no conoce la Biblia? ¿A qué apela? A que es el Dios de los cielos, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el que ha hecho las cosas que ellos pueden ver. Hoy en día usted va a Europa y es muy común ver las iglesias católicas convertidas en restaurantes, en museos, en discotecas. Usted no le puede hablar a alguien de Cristo. ¿Usted le gustaría o estaría dispuesto a recibir a Cristo? Le van a decir: ¿y ese quién es? El que murió en la cruz del Calvario. ¿En la cruz? ¿En cuál cruz? No tienen ni idea de nada de eso porque es una sociedad muy secularizada, es una sociedad atea, no religiosa. Entonces, lo que los misioneros están haciendo es como un sondeo de preguntarle o hacerle la siguiente pregunta a las personas: ¿usted se ha puesto a considerar si existe un Dios que haya hecho todo lo que hoy vemos? Y muchos de ellos se inquietan, porque como hoy en día gusta tanto la filosofía, tanto de pensar en ese tipo de cosas, dicen: qué interesante pregunta, nunca me la había hecho, pero me has creado la inquietud y voy a pensar un poco más en eso. Y por ahí empiezan muchos como a hablar después de quién fue Jesucristo, qué fue lo que vino a hacer, pero ellos no tienen ni idea de eso. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son ahistóricas. Es decir, ellos ya no les interesa leer historia y todo lo que pasó atrás. Ellos sienten que son los que están haciendo una nueva historia y que todo tiene que ser redefinido, que todo tiene que ser visto ya de forma diferente. No nos podemos quedar con lo que los pensamientos, la fe de la gente atrás. Hay que
renovar el pensamiento y llevar a otras cosas. Entonces, Pablo les dice, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Vea lo que Dios hizo. A Israel le entrega leyes. A Israel se le revela y dice, yo soy. ¿Recuerdan cuando Moisés fue enviado y dijo, y si me preguntan cómo te llamas, cuál es tu nombre? Di simplemente, yo soy. Pero a las naciones dice que Él permitió que siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles ¿qué? Lluvias del cielo y estaciones fructíferas y proporcionándoles comida y alegría de corazón. Así es que se evangeliza a un ateo. Es decirle, ¿usted cree que por qué llueve y por qué hace sol? ¿Por qué la tierra da comida para que el hombre se alimente? ¿Quién es el que produce todo esto para que el hombre pueda sentirse feliz en esta tierra? ¿Es la casualidad? No, hay que llevarlo es Dios. Hay un Dios que ha creado todo esto para que el hombre le conozca. Alguien dice, la creación de Dios es el ropaje de Dios. Ha llegado a leer el Salmo el Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que muchos teólogos llaman el ropaje de Dios. La creación da evidencia de que hay un Dios. Mire lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es poderle preguntar al ateo, ¿usted de dónde cree que salió el aire que el ser humano necesita para respirar, oxigenar sus pulmones y poder vivir? ¿De dónde salió? ¿Quién creó esa composición perfecta? ¿Quién hace que el sol esté a la distancia adecuada para que ni moramos de frío ni nos queme? ¿Quién creó las estaciones en la tierra? ¿Quién pensó en todo eso? El ser humano. Bueno, son formas entonces de recordarle a los no creyentes que hay un Dios. ¿Dónde dejamos? Dice en el 19, a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. Los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y el pecado nos apartó de Él. Y el hombre apartado de Dios siempre está buscando algo, sea alguien o sea una cosa para adorar, porque está diseñado para eso, para rendir adoración a algo. Mire lo que dice el Salmo 115. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Porque tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos, es decir, lo que la gente crea aquí en esta tierra, son de oro y de plata, producto de manos humanas. Estos dioses o ídolos tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Increíble, ¿no? Hay una maldición sobre quienes idolatran
seres humanos aquí en la tierra o cosas que hay aquí en la tierra, porque se viola el primer mandamiento y es amar a Dios sobre todo. Hay un ejemplo de cómo se crea fácilmente un ídolo aquí en la tierra. Claro que debemos ser diligentes en nuestro trabajo, sea como empleador o como empleado. Usted debe hacer bien las cosas. Pero si usted las hace para recibir reconocimiento de su jefe o de su empleador, para tener ascensos, eso es idolatría, porque usted está esperando que esa persona pueda decirle: aprecio todo lo que haces y voy a valorarlo y voy a hacer algo por ti. Cuando ponemos la confianza en los seres humanos, estamos adorando el ídolo de la aceptación. Queremos ser aceptados por lo que hacemos y no por lo que somos. Y por eso muchas personas que son muy diligentes en sus trabajos, pues se dan a conocer por eso y no porque son cristianos. Y la Biblia dice: y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, porque Él es el que debe ser exaltado, reconocido, no que yo sea aceptado, no que yo reciba solo el reconocimiento. Ese es un ídolo de nuestra época. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de los mensajes. Si usted prende un televisor, un computador, la radio, siempre te están diciendo: tú mereces un viaje en este momento, tú te mereces unas vacaciones, tú te mereces un mejor trabajo que el que tienes, tú te mereces un mejor hombre, una mejor mujer, tú te mereces un carro, último modelo, no trabajas tanto, tú mereces, tú mereces, tú mereces. Y eso nos pone en el centro. Queremos ser admirados, queremos que la atención se centre en nosotros. Y por eso hay tanta gente deprimida. ¿Por qué? Porque siente: nadie me quiere, nadie me visita, nadie me llama, nadie esto, y entró en depresión. ¿Por qué? Porque siente que quiere ser el centro y si no lo logra, pues se deprime. Juan Calvino, por ejemplo, dice que nuestro corazón fabrica ídolos y de ahí surge todo pecado de una adoración falsa. ¿Por qué? Porque terminamos rindiéndonos a eso que amamos. Le dedicamos toda la atención, todo el esfuerzo, todos los recursos. Y yo tengo que pensar: ¿yo por qué ya oro menos? ¿Por qué leo menos la Biblia? ¿Por qué voy menos a la iglesia? ¿Por qué cosa o por quién estoy siendo atraído? Y eso ha llamado toda mi atención y a eso le dedico todo. Dice también la autora del libro Ídolos del Corazón, Elyse Fitzpatrick, que debemos aprender que toda persona que confía en o ama algo más que a Dios está bajo maldición, porque está tan enfocada en lo que quiere que ni siquiera se da cuenta cuando le pasan cosas buenas. Lo único que puede ver es lo que quiere. Esto es porque su corazón se ha desviado de amar al Señor y ama más otra cosa. También en cuanto a este tema, el pastor Martin Lloyd-Jones dijo: es por eso que cualquier cosa que ocupa una posición controladora en mi vida es un ídolo. Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta en cuanto a todo esto. ¿Qué placer es el que tanto deseas que estás quizás dispuesto a pecar con el fin de obtenerlo? ¿Y qué es lo que tanto temes perder que no te importa pecar si te ayuda a aferrarte a eso? Satanás tiene mucho éxito al tentarnos a pecar porque tenemos pensamientos idólatras y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario por retener, por alcanzar lo que queremos, cueste lo que cueste. Y a veces usamos a Dios para alcanzar eso que queremos. Queremos doblarle el brazo a Dios, queremos persuadir a Dios
de que esto que yo quiero es bueno, entonces dámelo. Y cuando no lo recibimos, pues hacemos protesta. Protestamos a Dios de muchas formas. No sé, piense en de qué forma usted le ha hecho protestas a Dios. Piense también a qué le tiene temor, porque eso es un ídolo. ¿Tiene temor a perder la salud? ¿Se le está volviendo a usted la salud un ídolo? ¿Tiene temor a perder a su cónyuge? ¿Piensa que sin esa persona usted no podrá hacer nada? Sus planes e intenciones están enfocadas en lograr ¿qué? Mire que cuando tenemos un ídolo ni siquiera pensamos cuándo fue la última vez que cometimos un pecado. Estamos tan centrados en lo que queremos que se nos olvida aún pensar si hemos cometido en el día un pecado contra Dios. No hay arrepentimiento, no hay confesión cuando yo me enfoco en algo y quiero eso y busco eso de una manera que me controla. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hacer este ejercicio nos ayuda a entender la relación de nuestros ídolos con nuestro comportamiento pecaminoso. Dios nos llama a enterrar a nuestros dioses falsos en la cruz. Es en unión con Jesucristo, el que fue colgado en una cruz en el Gólgota, que tenemos el poder para conquistar toda nuestra idolatría y enterrar nuestros dioses en la tierra empapada con la sangre debajo de su cruz. ¿Por qué tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días? Porque dice que su palabra es viva y eficaz. Porque ella es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que nos ayuda a conocer a cuáles ídolos me estoy rindiendo. Vamos a continuar ahí en la lectura. Pablo siguió predicándoles entonces, dice que en eso llegaron de Antioquía y de Iconio no judíos, que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Mira el religioso un día va para allá, y ya no, ya es para allá. En un momento estaban, hay que adorar a estos hombres, hay que organizar una fiesta, hay que hacerles sacrificios. Y vinieron los judíos con otros y llenaron de odio su corazón y ya dijeron, no hay que adorarlos, hay que matarlos. Entonces vamos por las piedras. Porque generalmente a esas personas se les asesinaba apedreándoles. Mire el corazón tan voluble del religioso. Hoy creen esto, pero mañana vienen y le predican de otra cosa. Esto está muy bueno, esto está muy interesante. Viene otro y le predica una ideología. Eso está muy interesante. Ahora pasé por alto algo, y era por qué estaban haciendo estos hombres o teniendo esta reacción con Pablo y con Bernabé. Porque en Listra se dice que la razón por la que tomaron por dioses a Bernabé y a Pablo, a Bernabé lo llamaban Zeus, que en griego para los romanos era Júpiter, y a Pablo lo llamaron Hermes, que era conocido por los romanos como Mercurio. Había una leyenda, mire lo que es creer en leyendas, en mitos y en todas estas cosas. Se contaba en Licaonia o se decía que allí una vez Zeus y Hermes habían venido a la tierra disfrazados y que ninguno de los habitantes de todo el país les quiso dar posada hasta que por fin dos campesinos que se llamaban Filemón y su mujer Baucis los recibieron en su casa.
Como consecuencia, toda la gente de aquella tierra fue exterminada por los dioses menos Filemón y Baucis, a los que hicieron guardianes de un espléndido templo, y cuando se murieron los convirtieron en 2 grandes árboles. Por eso cuando Pablo sanó a este hombre que nunca antes había caminado, estas personas estaban decididas a no cometer otra vez su antiguo error. Es decir, hay que rendirles culto para que no nos vayan a castigar los dioses. ¿Hoy en qué cree la gente? En los astros. Ya hay una lotería, creo que de estos juegos de azar que también tiene que ver con astros, con los signos zodiacales, todo eso está mezclado. Y entre más una sociedad sea idólatra o religiosa, más bien hay idolatría, hay inmoralidad sexual, hay brujería, hay hechicería, todo eso se amalgama. Es lo que llamamos un sincretismo religioso. Usted ve hoy cristianos practicando yoga, ve cristianos yendo a abrazar árboles a ver si me pasa la energía, que hay que caminar, sí, por el césped, a ver si nos descansan los pies, pero no a ver si nos sube la energía de la tierra. No. ¿Qué es lo que nos llena a nosotros de fortaleza? ¿Quién es el que renueva las fuerzas al cansado? Dios. ¿A través de qué? De su espíritu. No del yoga ni de otro tipo de prácticas, es a través de su espíritu. Entonces, por aquí continúa diciendo la palabra que estos apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Imagínense, pasan de ser religiosos a ser asesinos en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Nos gustaría que aquí dijera otra cosa. No es necesario pasar por dificultades para entrar en el reino de Dios, porque cuando estés en Cristo todo es hecho nuevo, no te vas a volver a enfermar, no vas a volver a tener problemas ni dificultades, todo el mundo te va a tratar con cariño porque eres cristiano, la gente te va a amar. No, la verdad no. Este es un mundo gobernado por Satanás, un sistema diabólico que lleva a la gente a alejarla de Dios en lugar de atraerla a Dios. Entonces, la misión que tenemos los cristianos va contra poderes políticos, económicos y religiosos. Y cuando abrimos nuestra boca para proclamar a Cristo, nos van a odiar. Somos de las minorías, si así lo podemos considerar, porque no somos millones y millones de cristianos en el mundo, pero con lo que hay es suficiente para hacer cambio en cada lugar donde estamos. Pero el mundo nos desprecia, el mundo no quiere saber nada de Cristo, ni de pecado, ni de arrepentimiento, ni de salvación, ni de un cielo, ni de un infierno, ni de... No. ¿El mundo de qué está pensando? En la inteligencia artificial, en las naves que se van a mandar a Marte, o por ahí ya se hundió un submarino, no funcionó. Unos quieren subir, otros quieren bajar. Bueno, hay tantas cosas que se están ahora realizando, pero no, nadie quiere escuchar de Dios, pero vamos a seguirles hablando de Dios, porque esa es nuestra responsabilidad, de que el mundo conozca que hay un Dios. Bueno, vamos aquí cerrando con el pasaje. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Es decir, arrancaron por Antioquía de Pisidia, visitaron todas estas ciudades y volvieron nuevamente a Antioquía de Siria. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién es el que abre la puerta para que la gente llegue a Dios? Él. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no podemos obligar a nadie a creer en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo es porque Dios le ha abierto puertas de salvación. Entonces, mis hermanos, como conclusión, debemos seguir fortaleciendo a aquellos que se han animado a llevar el Evangelio como misioneros, como evangelistas, como pastores, como maestros. Debemos animarnos unos a otros a perseverar en la fe. ¿Qué hay que decirle a la gente cuando tiene problemas? ¿Qué es lo que les dijo Pablo? Es necesario. La tribulación forma el carácter de Cristo en nosotros, nos afirma nuestra fe. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? La convicción de que realmente aún en la dificultad el Señor está. Durante toda esta enfermedad de mi papá, siempre estuve con él leyendo el Salmo 23, que es el más conocido por las personas, en el cual se refugian muchas veces a través de las crisis económicas o de las enfermedades, y había un libro a la par con que le compartía a mi papá este salmo, y es Dios es suficiente. Si tenemos a Dios, nada más hace falta. Que se fue la enfermedad, pero está. Que llegó la enfermedad, perdón, pero está Dios. Que llegó la muerte, pero está Dios. Y por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo tenía muy claro que Dios lo tenía para predicar y que él lo iba a guardar su vida hasta que Dios decidiera que ya había cumplido el propósito por el cual lo había llamado. A Pablo le ocurrieron muchas tragedias, pero en ningún momento Dios permitió que perdiera su vida, sino hasta donde él ya lo había designado. Entonces, nos dice también Pablo, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia? Orar, ayunar y encomendar a otros hermanos a llevar este mensaje. Nosotros lo hacemos de muchas maneras, escuelas bíblicas, reto, los DBS, los rebaños, todos estos grupos son necesarios para el fortalecimiento de la iglesia. Y finalmente ellos dieron un informe a la iglesia. No eran por ahí ruedas sueltas. Pablo nunca se consideró el super apóstol y que iba y hacía y como Dios lo usaba, él no tenía que ir a darle cuentas a nadie. No, él llegaba y se reunía con la iglesia y le decía, esto es lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. ¿Cómo está sanando? ¿Cómo está restaurando? ¿Y cómo está transformando los corazones aún de los que no son judíos? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cuánto de nuestro tiempo lo estamos utilizando para animar y orar por aquellos que están atravesando por algún tipo de dificultad o tribulación? ¿O esos ídolos nos están impidiendo hacer eso? Entiendo que las tribulaciones que enfrento son necesarias para entrar al reino de Dios y me hacen más como Cristo. ¿O estoy renegando de la situación que estoy teniendo que vivir? ¿Estoy interesado en capacitar a otros para que permanezcan fieles al Señor en medio de esta sociedad hedonista, relativista, ateísta? ¿Y estoy dispuesto a renunciar a mis ídolos y darle el primer lugar a Dios en mi vida?
Hay muchos campos misioneros donde podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios. Usted puede salir hoy y llevar el mensaje a su casa. Puede hacerlo mañana yendo a su lugar de trabajo. Puede ir a la universidad, al colegio, a la escuela. Tenemos que enseñarle a nuestros niños que hablen de Cristo. En el colegio, en la escuela, en la universidad. Pero si yo no lo hago en mi lugar de trabajo, pues ¿cómo voy a animar también a mis hijos a hacerlo? Hay mucha gente a nuestro alrededor de la cual somos conscientes necesitan conocer a Cristo. No tienen la salvación en Cristo. Y cientos de personas se mueren todos los días sin haber aceptado a Cristo, sin haber tomado la decisión de dónde estarán por una eternidad. Y gústenos o no, muchas veces cuando nos dicen tal persona falleció y pensamos, tantas oportunidades que tuve de predicarle el evangelio y no lo hice. Oremos, Señor. Tu palabra, oh Dios, como lo decía ahora, es suficiente, Señor. Solo tú nos pides abrir nuestros labios, Señor, y dices que tú los llenarás, Señor. Pero necesitamos también estudiar, memorizar, obedecer tu palabra, Señor, para poder llevarla a otros. Que podamos ser testimonio de vida para que ese mensaje sea más contundente, para que ese mensaje sea mucho más creído por los demás. Porque si somos inconsecuentes con lo que decimos, a cómo vivimos, la gente no va a apreciar ese mensaje. Y tal vez terminarán, Señor, blasfemando, ofendiendo, despotricando, rechazando, menospreciando estas buenas noticias de salvación. Señor, tómanos a cada uno de los que estamos acá y rodéanos con ese manto de santidad, Señor. Pon en nuestros corazones ese deseo, esa intención de amarte por encima de todo, de obedecerte, de servirte, Señor, de darte a conocer a aquellos, Señor, que viven vidas centradas en sí mismos, llenos de orgullo, de vanidad, de soberbia, o sumidos en los vicios en los que el diablo atrapa a tantas y tantas personas, Señor, en las ideologías, en las filosofías, en las falsas religiones. Señor, ayúdanos, Dios, a tener las estrategias, los métodos para llegar hasta esa sociedad, Señor, que hoy está siendo arrastrada por el Dios de la ciencia, de la tecnología, de la informática, de la salud, porque se está buscando a capa y espada o por todos los medios tener salud, ser saludable, poder encontrar ese elixir de la eternidad, Señor. Pero solo hay vida eterna en ti. No en cómo cuidamos el cuerpo, no cómo nos alimentamos, aunque es importante hacerlo, pero la vida eterna, la seguridad, la verdadera felicidad, el descanso, la paz, proviene de una correcta relación con el Dios que se ha revelado a través de la palabra. Gracias, Señor, por estar aquí y por hablar nuevamente a nuestra vida.